Siempre me han dado miedo los cementerios. No sé si era por las historias de mi abuela o por las películas de terror que veía de niño, pero la idea de estar rodeado de tumbas y muertos me ponía los pelos de punta. Pero cuando mi mamá consiguió trabajo vendiendo flores en la entrada del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México, no me quedó de otra. Tenía que pasar mis tardes ahí, entre las lápidas, esperando a que ella terminara su turno. Al principio, me negaba a alejarme de la entrada. Me quedaba cerca, mirando a la gente que entraba y salía, casi siempre con la cara triste o perdida. Pero con el tiempo me fui acostumbrando. Descubrí que había partes del cementerio que parecían más un parque que un lugar de muertos. Los árboles altos daban sombra, había bancas y los pájaros cantaban como si no les importara que bajo sus patas había cientos de cadáveres. Fue ahí, entre tumbas antiguas y nombres que nadie recordaba, donde empecé a jugar. A veces imaginaba que las estatuas de los ángeles me protegían. Otras veces simplemente me sentaba a leer los nombres en las lápidas, inventando historias sobre quiénes habrían sido esas personas. Pero había algo que nunca dije en voz alta, algo que sentía desde la primera vez que puse un pie en ese lugar. Alguien me observaba. No importaba si estaba solo o si había más gente cerca. Siempre tenía la sensación de que había una sombra en algún rincón, mirando cada uno de mis movimientos. Una tarde, mientras jugaba con unos carritos que me había regalado mi mamá, vi que una familia entraba al panteón. Era un matrimonio con un niño más o menos de mi edad. Lo noté de inmediato porque, al contrario de los adultos, él no parecía triste. Parecía aburrido. Nos miramos un momento y, sin pensarlo mucho, le mostré uno de mis carritos. ¿Quieres jugar? El niño, que se presentó como Tomás, sonrió tímidamente y se sentó conmigo en el suelo. Comenzamos a empujar los carritos entre las lápidas, inventando carreras y obstáculos con las raíces de los árboles. Era raro, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquilo en ese lugar. No había más sombras observándome, ni ruidos extraños, solo dos niños divirtiéndose en un lugar donde nadie más lo hacía. Pero había algo en Tomás que me parecía diferente. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era en susurros. También evitaba pisar ciertas tumbas, rodeándolas con cuidado. Después de un rato, sus padres lo llamaron. Él se levantó de golpe y corrió hacia ellos sin decir nada, dejando sus juguetes conmigo. Yo no entendí. ¿Se le habrían olvidado? Apenas los guardé en mi mochila, sentí que alguien me agarraba el brazo con fuerza. ¡Ladrón! La mamá de Tomás me miraba con los ojos llenos de lágrimas, temblando. Antes de que pudiera reaccionar, me arrancó los juguetes de las manos, incluso los míos. Me quedé paralizado. La mamá de Tomás me miraba con una mezcla de rabia y miedo. Me sentí como un criminal, como si de verdad hubiera robado algo. Yo no hice nada, logré decir, pero mi voz sonó temblorosa. Ella no me escuchó. Me arrebató los juguetes y se los abrazó al pecho como si fueran algo valioso, como si se le fueran a desaparecer de las manos. El papá de Tomás estaba a su lado, con el rostro completamente pálido, sin decir ni una sola palabra. Vi cómo se alejaban apresurados y en mi cabeza solo había una pregunta: ¿por qué reaccionaron así? Me quedé ahí, confundido, tratando de entender qué había pasado. Hasta que unos minutos después vi a la mamá de Tomás regresar sola. Ahora estaba llorando, pero no de rabia, sino de tristeza. «Perdóname», susurró con la voz quebrada. «Es que Tomás quería que te quedaras con sus juguetes. No entendí nada». Ella extendió las manos y me devolvió los carritos. Yo los tomé, pero en cuanto mis dedos tocaron el plástico frío, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. «¿Qué pasa?»,
Pregunté, aunque en el fondo no estaba seguro de querer la respuesta. La mujer tragó saliva, miró alrededor y luego me susurró: Tomás no está aquí. No desde hace años. Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. ¿Cómo que Tomás no estaba aquí? Yo había jugado con él. Lo vi, lo escuché, sentí su risa mientras empujábamos los carritos. Mi mamá, que había visto todo desde lejos, se acercó preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó. Yo apenas podía hablar. La mamá de Tomás limpió sus lágrimas y nos pidió que la siguiéramos. Caminamos en silencio por los pasillos del cementerio hasta que nos detuvimos frente a una tumba con flores frescas. Mi corazón se congeló. Ahí, grabado en la piedra, estaba el nombre: Tomás González, 2010-2015. No podía ser. Mi mamá se persignó, murmurando una oración, pero yo no podía dejar de mirar la foto en la lápida. Era él, el mismo niño con el que había jugado toda la tarde. Tomás siempre amó sus juguetes, susurró su madre con una sonrisa triste. Si te los dio, es porque de verdad te quería. Mis piernas temblaban. Me sentí mareado, como si en cualquier momento fuera a desmayarme. No podía ser cierto. No podía haber jugado con un muerto. Pero intenté decir algo, pero mi mamá me tomó de los hombros. Samuel, deja los juguetes aquí. Es lo correcto. No quería volver a tocar esos carritos nunca más. Pero algo dentro de mí, quizás miedo, quizás respeto, me hizo dejarlos cuidadosamente sobre la tumba de Tomás. Y entonces, justo cuando íbamos a irnos, sentí un viento helado recorrer mi espalda. Alguien susurró mi nombre. El viento helado me recorrió la espalda y juro por todo lo que es sagrado que escuché mi nombre. No fue el viento, no fue mi imaginación. Alguien lo susurró. Me giré de golpe, con el corazón golpeando mi pecho como si fuera a salirse, pero no había nadie. Solo las lápidas, las flores y la foto de Tomás mirándome desde la piedra fría. Mi mamá me jaló del brazo con suavidad. «Vámonos, hijo», dijo en voz baja. No dije nada, no podía. Solo caminé junto a ella, alejándome lo más rápido que podía de esa tumba. Pero antes de salir del cementerio, no pude evitar mirar hacia atrás. Los juguetes ya no estaban en la tumba, se habían ido. O alguien los había tomado, o alguien los había aceptado. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo los rincones oscuros de mi cuarto, esperando que Tomás apareciera, que volviera a hablarme o que intentara llevarme con él. Pero nunca pasó. A la mañana siguiente, cuando desperté, sentí algo debajo de mi almohada. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo al sacarlo y ver lo que era. Un carrito rojo, idéntico al que Tomás había usado en nuestra última carrera en el cementerio. No sé cómo llegó ahí, no quiero saberlo. Desde ese día, cada vez que acompaño a mi mamá al cementerio, dejo un juguete en la tumba de Tomás. No sé si sigue ahí, no sé si todavía me observa, pero algo dentro de mí me dice que sí, y que nunca dejó de estar conmigo. Mi nombre es Ricardo y estudio antropología en la UNAM. Hace unos meses necesitaba un trabajo que me ayudara a costear un proyecto de investigación fuera de la ciudad. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un amigo me comentó de una oferta bastante inusual: vigilar un cementerio antiguo cerca de Guanajuato, en un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en Google Maps. Al principio me pareció una locura, pero la paga era buena y, sobre todo, la necesitaba con urgencia. El dueño de ese cementerio, un empresario adinerado, había contratado seguridad porque varias tumbas aparecían profanadas, aunque nunca encontraron a los responsables. Lo más raro era que nadie de la zona vivía cerca. El cementerio estaba literalmente en medio de la nada. Reconozco que la sola idea de estar rodeado de lápidas a medianoche me daba escalofríos, pero pensé, ¿qué puede pasar?
Solo son viejas leyendas. Así que acepté el trabajo sin pensarlo mucho. El camino hasta el cementerio fue más largo y tétrico de lo que imaginé. Tomé una carretera secundaria, rodeada de cerros y matorrales que parecían susurrar al paso del viento. Cuando finalmente llegué, apenas podía ver nada, pues la única luz provenía de un viejo farol en la entrada principal. Ahí me esperaba Aurelio, el velador, un hombre de unos 65 años, tez morena y mirada cansada. Me recibió con un escueto «Buenas noches» y luego me llevó a su caseta, una pequeña construcción junto a la entrada. Olía a café recién hecho y a tierra húmeda. Aurelio me contó que llevaba años cuidando el lugar y que últimamente algo extraño estaba pasando. Según él, la gente hablaba de una presencia maligna que rondaba las tumbas. Mientras me instalaba en un catre improvisado, Aurelio me advirtió: «Mejor no andes dando muchas vueltas. Este lugar tiene historia y no toda es bonita». Esa primera noche en el cementerio fue más incómoda de lo que esperaba. Me acomodé en el catre que Aurelio me prestó en su caseta. Traté de convencerme de que todo estaba bajo control, pero no podía dejar de pensar en las historias que él mencionó sobre cosas que rondaban las tumbas. Intenté dormir, pero cada sonido, el chirrido de la vieja reja, el siseo del viento entre los árboles, me mantenía en tensión. Pasada la medianoche, escuché lo que juraría que fue un susurro. Me levanté de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho, y decidí salir a investigar con mi linterna. Al recorrer las primeras lápidas, noté algo extraño. Una de las tumbas estaba parcialmente abierta, como si alguien hubiera escarbado. El frío nocturno caló en mis huesos cuando vi huellas descalzas, demasiado largas y estrechas para ser de una persona normal. Volví corriendo a la caseta, donde Aurelio dormía profundamente. No quise despertarlo. Preferí quedarme con la duda para no parecer paranoico. Aunque no pude pegar ojo el resto de la noche, intenté convencerme de que tal vez eran perros callejeros o algún ladrón de tumbas. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Por la mañana, mientras Aurelio y yo desayunábamos un pan duro con café tibio, le conté sobre la tumba abierta y las huellas extrañas que había encontrado. Él asintió, como si lo hubiera oído 1000 veces. Luego me confesó que llevaba meses encontrando tumbas profanadas sin explicación. Al principio pensé que eran delincuentes buscando joyas o algo valioso, comentó en voz baja, pero ni siquiera hay rastros de herramientas. A veces oigo un lamento en la noche, un murmullo que no parece de este mundo. Aurelio también me contó sobre leyendas que circulaban en la región, historias de criaturas del inframundo, sin boca, que habitan en lugares sagrados o cementerios olvidados. Yo, con mi formación en antropología, no creía en seres sobrenaturales. Pero esas huellas, esas tumbas abiertas, ¿cómo explicar aquello sin recurrir a lo imposible? Decidí quedarme para investigar por mi cuenta. No solo por el dinero, sino por una inquietud que crecía en mi interior. Algo me decía que lo que había visto no era fruto de mi imaginación. Esa segunda noche decidí no quedarme en la caseta. Me armé de valor y caminé por el cementerio, linterna en mano, bajo un cielo sin luna que hacía que todo se viera más siniestro. El aire olía a humedad y los árboles crujían como si algo los empujara desde dentro. Avancé entre mausoleos antiguos, con los nombres de familias que probablemente ya nadie recordaba. De vez en cuando veía una tumba con la tierra removida o la lápida rota. El silencio era tan pesado que podía oír mi propia respiración. Sentía que alguien o algo me observaba desde la oscuridad. De pronto, noté movimiento detrás de una cruz de piedra. Apunté mi linterna y distinguí una figura flaca, casi esquelética, agachada como un animal. Fue solo un segundo, pero alcancé a ver que no era un perro ni una persona normal. Emitió un sonido como un susurro
y en menos de un parpadeo salió corriendo hacia las sombras. Con el corazón acelerado, tropecé y se me cayó la linterna. El golpe la apagó. Por unos instantes quedé a oscuras, paralizado. Recogí la linterna, la encendí de nuevo y corrí de vuelta a la caseta. No podía creer lo que acababa de ver. Esa misma noche, ya de madrugada, me atreví a salir de nuevo. Tenía que comprobar que no me había vuelto loco. Mientras caminaba con cuidado, percibí a mis espaldas un ruido muy leve, como si alguien deslizara los pies sobre la grava. Volteé despacio y la luz de mi linterna iluminó la imagen más perturbadora que haya visto en mi vida. Una criatura delgada, con la piel pálida, el cabello largo y sucio, y algo que me heló la sangre. No tenía boca, solo había una piel lisa y tensa donde debería estar. Sus ojos, oscuros y brillantes, me miraban como si no entendiera que era yo. Sin pensarlo, agarré una piedra y se la lancé. El impacto hizo que la criatura soltara un chillido tan agudo que sentí un zumbido en mis oídos. De inmediato se desvaneció entre las tumbas como una sombra que se diluye al amanecer. Me quedé temblando de pies a cabeza, sin saber si correr o seguirla. Al final, opté por huir hasta la caseta y encerrar la puerta con un cerrojo oxidado. Corrí hacia la caseta con el corazón a punto de estallar. Golpeé la puerta y grité el nombre de Aurelio hasta que me abrió. Me vio pálido, empapado en sudor y no preguntó nada. Era como si él ya supiera lo que me había pasado. Cerró la puerta, puso un enorme candado y echó la tranca. «No eres el primero que ve esa cosa», me dijo con voz temblorosa. «Otros guardias también la han visto, pero se van antes de cumplir la primera semana». Me ofreció un poco de café, aunque apenas podía sostener la taza por el temblor de mis manos. El silencio se hacía insoportable. De vez en cuando sentía que algo se arrastraba allá afuera. Un leve golpe contra las paredes de la caseta, como si esa criatura nos espiara. Aurelio me contó que el dueño del cementerio estaba desesperado. Según él, no buscaba solo vigilar el lugar, sino tratar de atrapar a quien estuviera dañando las tumbas. Pero no había entendido que no era un simple delincuente. Aurelio recordaba haber visto sombras extrañas rondando desde que era niño, cuando acompañaba a su abuelo a dejar flores a las tumbas de la familia. Con los años, la cosa se había vuelto más agresiva, más visible. Una vez, yo mismo la sorprendí, dijo Aurelio con la voz quebrada. Logré acorralarla entre dos criptas, pero saltó por encima de un muro de piedra como si no pesara nada. Jamás imaginé que algo así pudiera existir. Nos quedamos en vela, escuchando el viento y los golpes ocasionales en alguna lápida cercana. La criatura parecía rondar el perímetro, como esperando a que saliéramos. El tiempo pasaba lento y el miedo se instaló en mis huesos. Cada crujido, cada roce, me hacía sobresaltar. De pronto, se escuchó un estruendo como si hubieran arrancado un pedazo de mármol. Mi mente voló a la peor posibilidad. ¿Estaría esa cosa profanando otra tumba en ese mismo momento? Mi imaginación se disparó y me pregunté si querría algo más que robar huesos o joyas de los difuntos. Aurelio me miró y, con un gesto de preocupación, señaló la ventana. Fuera, la oscuridad era total. Ni un rastro de luz de luna o estrellas, como si el cielo hubiera decidido ocultarse para no presenciar aquella pesadilla. La ansiedad se me subió a la garganta cuando comprendí que no teníamos más opción que quedarnos encerrados hasta el amanecer. Al final, casi sin darnos cuenta, el cansancio y el terror nos vencieron. Me recargué contra la pared y cerré los ojos, rezando porque la noche terminara. Me despertó la luz del sol que se filtraba por una rendija en la puerta. Aurelio seguía recostado, pero al verme abrir los ojos me dio un leve asentimiento con la cabeza. Teníamos que salir a revisar el cementerio. Con paso inseguro,
Abrí la puerta. El aire de la mañana era frío, pero al menos no pesaba tanto como la noche anterior. Caminamos entre las lápidas en silencio, mirando de un lado a otro. A cada paso que dábamos sentía un nudo en el estómago. Entonces lo vimos. Un pedazo de lápida completamente arrancado, tirado a pocos metros de una tumba recién profanada. El mármol estaba partido en dos, como si lo hubieran quebrado con una fuerza descomunal. Y no había ninguna marca de herramienta o pico, solo las mismas huellas alargadas e imposibles grabadas en la tierra húmeda. No es una persona, dije, tratando de encontrar sentido a todo aquello. Nadie puede tener tanta fuerza para romper el mármol así, a menos que no sea de este mundo, completó Aurelio, bajando la mirada. Después de lo que vi, ya no podía seguir negándolo. Aún me resistía a creer en leyendas, pero lo que presencié en este cementerio escapaba de cualquier explicación lógica. Esa criatura sin boca, con esos chillidos que erizaban la piel y esa fuerza brutal para romper las tumbas, simplemente no encajaba en lo que llamamos realidad. Aurelio me puso una mano en el hombro y me preguntó si planeaba quedarme. Sentí un escalofrío al recordar la silueta blanquecina y sus ojos llenos de furia. Aunque necesitaba el dinero, aunque mi proyecto académico dependía de ese empleo, algo dentro de mí gritaba que tenía que largarme de ese lugar de inmediato. No pienso quedarme ni un minuto más, contesté, intentando no sonar desesperado. Recogí mis pocas cosas de la caseta, evitando cruzar la mirada con las tumbas dañadas, y me despedí de Aurelio con un apretón de manos. Lo vi dudar unos segundos, como si quisiera pedirme que me quedara o, tal vez, que lo ayudara. Pero supongo que él conocía su destino. Alguien tenía que cuidar ese maldito cementerio, y él había hecho ese trabajo por demasiados años. Salí de ese paraje con el corazón oprimido, mirando por el espejo retrovisor de mi viejo coche, temiendo que esa cosa me persiguiera hasta la carretera. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía un alivio momentáneo, aunque no pude dejar de mirar hacia atrás durante todo el trayecto. El dueño me llamó varias veces para rogarme que volviera. Me ofreció más dinero, pero ya no había forma de convencerme. Ni todo el oro del mundo me haría poner un pie en ese cementerio otra vez. A veces pienso en Aurelio y en su soledad, intentando vigilar esas lápidas entre silencios y sombras. No sé si sigue ahí. Si hay algo que aprendí, es que hay lugares que guardan secretos oscuros y cosas que no pueden explicarse con la razón. Lugares que se alimentan del miedo, donde lo imposible deja de serlo. Aquel cementerio en las afueras de Guanajuato fue mi prueba de que existen horrores que el ojo humano no está preparado para ver. Y lo peor es que algunos, como Aurelio, se quedan para enfrentarlos cada noche, esperando a que llegue un amanecer que tal vez nunca sea suficiente para disipar tanto terror. Eso es todo lo que puedo contar. Mi consejo es simple: si alguna vez recibes una oferta de trabajo para cuidar un cementerio perdido en medio de la nada, piénsalo 2 veces. A veces, el silencio de las tumbas esconde gritos que pueden perseguirte el resto de tu vida. Siempre he creído que los cementerios tienen su propio ritmo. Es un silencio que no es realmente silencio, sino una especie de eco de quienes descansan ahí. Mi padre, Roberto, me lo decía cada vez que íbamos al Panteón de San Fernando a visitar la tumba de mi abuelo. Para él era una tradición, para mí un mal presentimiento constante. Aquella tarde del 7 de noviembre, como cada año, mi padre y yo cruzamos la pesada reja de hierro del panteón. La humedad impregnaba el aire y el sol apenas iluminaba las lápidas viejas cubiertas de musgo. No éramos los únicos ahí. Algunas familias llevaban flores, otros simplemente pasaban en silencio.
Mientras limpiábamos la lápida de mi abuelo, vi a un grupo de personas acercarse. Al principio no les presté mucha atención, pero algo me hizo mirarlos con más detalle. Eran 4 personas, 2 hombres adelante, 1 detrás y una mujer al final. El que iba al frente a la izquierda me resultó familiar. Era mi tío Andrés. «Andrés», dije sorprendido. Mi padre también lo vio y le hizo un gesto con la mano, pero mi tío apenas respondió con una inclinación de cabeza. Lo más extraño era la mujer. Vestía un vestido negro antiguo, de esos que parecían sacados de otra época. Su piel era muy pálida y aunque estaba lejos, juraría que sus ojos eran casi negros por completo. Noté que los 2 hombres que iban detrás de mi tío le hicieron una señal para que se acercara, pero la mujer negó con la cabeza y se quedó en su lugar. Cuando terminamos de rezar y nos levantamos, mi padre miró a su alrededor y frunció el ceño. «¿Dónde está el resto del grupo?», preguntó. Solo quedaban mi tío y su amigo. Los otros 3 habían desaparecido sin hacer ruido. No dijimos nada en ese momento, pero mientras comíamos después de la visita, mi padre le preguntó a mi tío: «Andrés, ¿quiénes eran las personas que iban contigo en el cementerio?». Mi tío levantó la ceja, confundido. «Solo fui con Gabriel, mi amigo», respondió. Nos miramos en silencio. «Pero te vimos con más personas», insistí. 2 hombres más y una mujer vestida de negro. Andrés soltó una risa nerviosa. No sé qué vieron, pero no había nadie más con nosotros. Mi padre y yo nos miramos otra vez. No tenía sentido. Esa noche, en casa, no pude dejar de pensar en la mujer. Su mirada oscura, su negativa a acercarse, su desaparición repentina. Unos meses después, mi padre decidió ir solo al panteón. No me dijo nada hasta que volvió. «Hijo, la vi de nuevo», susurró. Se me heló la sangre. «¿La mujer?». Mi padre asintió, con la cara más pálida que nunca. Me contó que, mientras dejaba flores en la tumba de mi abuelo, sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista la vio de pie, a unos metros de él. Era la misma mujer, el mismo vestido negro, los mismos ojos oscuros. «¿Viene a visitar a su muerto?», preguntó ella. Mi padre tragó saliva y respondió que sí. Por cortesía le devolvió la pregunta. «También, pero ya no me queda mucho tiempo aquí», susurró la mujer. Cuando mi padre parpadeó, ella ya no estaba. Después de lo que me contó mi padre, supe que no podía dejarlo así. Tenía que averiguar quién era aquella mujer y por qué solo nosotros la habíamos visto. Pasé los siguientes días buscando información sobre el Panteón de San Fernando. Descubrí que, además de ser un cementerio histórico, tenía varias leyendas. Una en particular me llamó la atención: la historia de Isabela Montejo. Según los registros, Isabela había muerto en 1874 durante una epidemia de fiebre tifoidea. Fue enterrada rápidamente, como muchas otras víctimas, sin que su familia tuviera tiempo de velarla adecuadamente. Pero el verdadero horror ocurrió años después, cuando exhumaron su tumba para reacomodar los restos. Al abrir el ataúd, encontraron arañazos profundos en la madera y los huesos de sus manos destrozados. La habían enterrado viva. El corazón me latía con fuerza mientras leía. Recordé las palabras de la mujer en el cementerio. «También, pero ya no me queda mucho tiempo aquí». ¿Qué significaba eso? Estaba atrapada. Esa misma noche tomé una decisión. Volvería al panteón, pero esta vez solo. No sé si fue valentía o estupidez, pero a la medianoche estaba ahí, parado frente a la tumba de mi abuelo. El aire estaba denso, como si algo me estuviera observando. La brisa nocturna movía las hojas secas en el suelo. Entonces la vi. A unos metros de distancia, de pie junto a una lápida rota, estaba la mujer. Esta vez no se quedó quieta. Comenzó a caminar hacia mí.
Cada paso que daba hacia mí hacía que el aire se enfriara más y más. Quise moverme, pero no pude. Mis piernas no respondían. «Ahora me recuerdas», susurró con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Su rostro estaba más nítido bajo la luz de la luna. Su piel era casi translúcida y sus ojos, dos pozos oscuros y profundos. «¿Tú eres Isabela?», logré preguntar con la garganta seca. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera sorprendida de que supiera su nombre. «Me olvidaron». Su voz sonó rota, triste, llena de algo que no supe describir. «Estuve aquí tanto tiempo, esperando». «¿Esperando qué?». Un viento helado sopló a mi alrededor. Las hojas crujieron y en la distancia escuché algo arrastrándose entre las tumbas. Alguien que me recuerde. De repente, el suelo bajo mis pies tembló. Me giré para correr, pero tropecé y caí de rodillas. Cuando volví a levantar la mirada, la lápida a su lado tenía un nombre grabado que no estaba antes. Mi nombre. El miedo me apuñaló el pecho. «No, esto no es posible». Ella dio un paso más. Su sombra se alargó sobre la tierra, envolviéndome en una oscuridad imposible. Entonces susurró algo en mi oído. No recuerdo qué fue. Solo sé que, cuando desperté, era de día. El cementerio estaba desierto. Miré a mi alrededor temblando. No había ni rastro de ella, pero cuando bajé la vista, noté algo grabado en la lápida de mi abuelo. Unas palabras casi imperceptibles, arañadas en la piedra. «Ahora tú me recuerdas».